Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar respetando la puntualidad de quienes ya están conectados. Nuevamente, como todos los meses, estamos utilizando estas charlas técnicas. En esta ocasión, acompañados por Ernesto Quirós, gerente regional de producto de SAER. Ernesto tiene base en Costa Rica y tiene más de 20 años trabajando con el grupo, la organización, y siempre en contacto directo con los fabricantes para dar soporte, sobre todo a nivel de ingeniería, diseño, ¿no? Y selección de productos. En esta ocasión es un tema que él domina mucho y que igualmente vemos que hay una demanda importante a nivel de asesoría técnica de los sistemas de agua caliente. Lo hemos titulado como soluciones para hoteles y hospitales porque de pronto es donde más aplicación o demanda hay, pero igualmente en la industria y en otros mercados verticales, igualmente hay necesidades de agua caliente. Estos temas a nivel de aplicaciones y los beneficios que traen estos sistemas y las nuevas tecnologías y eficiencias que manejan, hace parte de la presentación que va a hacer Ernesto. Así que le voy a ceder la palabra. De todas maneras, también haciendo un último comentario, aquellas consultas que vayan surgiendo dentro del chat del webinar, pueden ir registrando al final del evento. Entraremos a leerlo y a darle respuesta con Ernesto. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Y me presento, Carlos Castaño, de SAE Perú, pero siempre agradeciendo la presencia de todos los participantes, que últimamente casi el 70% son de toda Latinoamérica. Gracias Carlos y gracias Jennifer por la organización de la actividad. No, con mucho gusto. Cuando lo necesiten estamos para servirles. El tema de hoy es un tema interesante, creo yo, el asunto de generación de agua caliente. En alguna medida se ha visto no con menos importancia, pero sí existen otros, en la construcción existen otras entre comillas, prioridades. Lo que pasa es que ha avanzado en asuntos de tecnología y en asuntos de conceptos de diseño, ha avanzado también en su nivel y es lo que les traemos casualmente hoy. El tema como tal, pues realmente el fondo del mensaje es haciéndolo bien desde el principio, aunque vamos a hablar de agua caliente en hotelería, industria y hospitales. La idea es hacerlo bien desde el principio, tomando en cuenta todas las aristas que esto implica. Bien, a lo largo de la presentación lo que vamos a conocer es los tipos de calentadores, los conceptos tanque calentador, terminologías, conexiones y sistemas, diagramas de instalación. Y también vamos a ver una parte al final de recuperación de calor, porque es muy importante y todo el mundo habla de la recuperación de calor, pero hay que saberla hacer bien para que no se desperdicie esa energía que casualmente estamos aprovechando. Bien, cuando decimos calentadores de agua, existen más de los que estamos presentando en esta imagen. Sin embargo, son los más comunes y decimos que pensamos, cerramos los ojos y decimos calentadores de agua solares. Decimos eléctricos, los que tenemos la mayoría en las casas, o hablamos de combustión cuando son a gas, e inclusive eléctricos, y los separo de una u otra forma cuando los mencionamos como bomba de calor. Claro que existen chiles de absorción, existen otros métodos para generar agua caliente, pero hablemos de los más comunes, estos que presentamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que pensar en las necesidades a nivel de industria y a nivel hotelería y a nivel pesado, digámoslo de una u otra forma. Tenemos que utilizar métodos de generación de agua caliente confiables. ¿Y qué decimos? Que el sistema solar es un sistema energético gratuito si obviamos el costo inicial. El mantenimiento es prácticamente mínimo y es energía gratuita. Llamémoslo gratuito por el concepto de dónde viene la energía.
pero no es confiable por las razones que ya sabemos. De igual manera, cuando hacemos recuperación de calor de otros sistemas, no tenemos esa confiabilidad de la mano. Entonces, aquí nos vamos a enfocar específicamente a hablar de los sistemas de combustión y probablemente rocemos el tema de la bomba de calor como tal, pensando en que tenemos que diseñar sistemas confiables. Aunque vamos a ver cómo se mezclan con otros sistemas, específicamente vamos a arrancar con los sistemas de combustión. Primero, hacer una diferencia. Cuando hay lugares donde, sobre todo en Estados Unidos o lugares muy fríos, le hablan a ustedes de las calderas y les dicen calderas. Y es que en nuestra mentalidad o la costumbre de nosotros es que las calderas siempre las hemos visto como calderas de vapor. Y realmente no es así. La caldera, existe la caldera que es generadora de agua caliente. Pero entonces tenemos dos equipos que calientan agua. Y no es lo mismo, no son los mismos equipos. Los calentadores de agua y las calderas de agua, aunque físicamente pueden ser, entre comillas, muy parecidos o idénticos, son cosas diferentes, se manejan diferentes, certificaciones diferentes y características. Hay características que los diferencian importantemente. Hablemos de lo que nos afecta aquí, que nos vamos a enfocar específicamente a la parte de calentamiento de agua para potable. Cuando decimos calentadores de agua, entiéndase todo lo que tiene que ver para manejo de agua potable, agua limpia, agua que vamos a poder utilizar en cocinas. Las que son de circuito cerrado, las que son para hacer calefacción o para generación de control de humedad en serpentinas y todo eso, esos son calderas de agua. Entonces nos vamos a ir hacia el lado izquierdo de la imagen que tenemos ahorita y vamos a hablar de que los calentadores de agua se caracterizan por ser circuitos abiertos, circuitos típicamente para el manejo de agua potable que vienen certificados en FDA o NSF o características low lead para específicamente el uso de manejo de agua potable. La gran mayoría viene acompañada de un tanque de almacenamiento. Aunque se está usando menos el tanque de almacenamiento, sigue siendo en alguna medida necesario, sobre todo para garantizar una temperatura estable. Más adelante vamos a ver un poquito más al respecto. Normalmente se utilizan las presiones de operación que son altas. Y decían que, yo les explico que en las calderas de agua normalmente las presiones son bajas. Y la gente dice, no, o sea, si ahí tenemos presiones altas, son calderas. No, es al revés. En las calderas, al ser un circuito cerrado, no ocupo tener ni garantizar presiones mínimas en las descargas, porque simplemente no hay descargas, es un circuito cerrado. En agua caliente sí tenemos descargas, son las descargas de las duchas, las descargas de los servicios de los lavaplatos, y siempre vamos a ocupar una presión mínima de 20 a 25 PSI en la descarga. Y entonces, cuando a esto le sumo que viene de una presión de la calle o es un edificio de muchos pisos, es fácil pensar que pueden trabajar a 100, 120, 130 PSI. Entonces, los calentadores de agua normalmente trabajan en presiones más altas. Y como les digo, siempre, prácticamente todos los sistemas, sobre todo a nivel industrial, requieren de un sistema de almacenamiento para garantizar una temperatura estable a la salida. Bien, otra gran división que existe a nivel de calentamiento de agua son cuando los equipos son condensantes y son no condensantes. El equipo, como pueden ver en la imagen, mucho tiene que ver con la eficiencia, por no decir que va exactamente relacionado con la eficiencia. Hay una división ahí, un punto muerto que ustedes ven entre el 87 y el 96, donde es un punto donde los calentadores en la hoguera, en donde están los quemadores, podrían llegar a producir condensación y ustedes dicen, pero condensación, si eso es fuego lo que tenemos ahí adentro. Lo que pasa es que es muy fácil de alcanzar el punto de rocío cuando tenemos una presión diferencial tan importante, porque estamos hablando de que le podemos estar entrando con agua fría al intercambiador que está ahí y calentándolo. Esa relación hace que
mi capacidad de producción de condensación se dé por la temperatura alta y por la humedad presente en el proceso de combustión. ¿Qué sucede? Que entre más eficiente sea el equipo, más posibilidad tengo yo de condensación o mayor condensación tengo. ¿Por qué? En los equipos no condensantes, y como lo vamos a ver, las temperaturas normalmente se utilizan temperaturas más altas en el agua, mientras que en los condensantes tenemos temperaturas de entrada, ojo, de entrada, temperaturas de entrada de agua más bajas. Esto hace que el equipo sea más eficiente porque es más fácil calentar y que no se malinterprete. Es más fácil con una misma condición de energía inicial, o sea, con una llama a cierta temperatura, es más fácil calentar un elemento que está más frío a un elemento que está más caliente. En otras palabras, los equipos que les entran el agua más fría son más eficientes que los equipos que les entra el agua más caliente. Inclusive el mismo equipo. La eficiencia es menor cuando el agua que le entra al equipo es más caliente. ¿Qué es lo que sucede? A estos equipos, y como ya lo vamos a ver, no condensantes, no puedo entrarles con temperaturas muy bajas porque provoco condensación y es indeseable la condensación en estos equipos porque no están preparados para la condensación, porque se corroen. Mientras que los condensantes ya están listos y ya vamos a pasar a eso. Entonces, de aquí lo más importante es entender que los no condensantes tienden a tener eficiencias de 87 para abajo y los condensantes de 91, 92, 93, de ahí para arriba. Bien, el punto que casualmente les mencionaba ahora es que la condensación me la voy a encontrar cuando yo tenga temperatura en el agua que entra al calentador en valores menores a 130 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 55 Celsius. En ese punto ya yo empiezo a tener, dependiendo de las condiciones ambientales, por supuesto, pero ya empiezo a tener, a tener presencia de condensación en el intercambiador. Entonces, se habla de un punto de inflexión casualmente en los 130 grados Fahrenheit o 55 Celsius. Entonces, podríamos decir que de ese punto para la izquierda vamos a tener a solo poder usar equipos, solo vamos a poder usar equipos de alta eficiencia. Si la temperatura que entra de los equipos es menor a eso, solo vamos a poder usar equipos de alta eficiencia. Y del lado derecho podemos usar cualquiera. No es que solo los de baja eficiencia, sino cualquiera. Una consideración interesante a la hora de hablar de equipos es qué sucede, qué relación tiene la eficiencia con los efectos externos. Entendamos, todos estos equipos son de 500,000 BTU, todos tienen la misma capacidad, pero resulta que el primero de la izquierda tiene una chimenea de 10 pulgadas. Trabaja lo que le llaman, se le conoce como atmosférico o por gravedad. El aire entra, es parte de la combustión de forma natural, calienta el agua, que aquí en este hay un serpentín abajo, este sencillamente calienta un tanque y el aire sale caliente, el gas sale caliente, el gas de la combustión. Tienen chimeneas de 10 pulgadas de diámetro. Normalmente las eficiencias andan entre 75 y 80%. ¿Qué sucede en los equipos que son de media eficiencia, como los dos del centro? Esos equipos, como tienen más eficiencia, tienen un ventilador que les ayuda al efecto de la combustión, mejoran esa eficiencia y esa eficiencia me permite sacar menos gas de combustión. El aire sale en menor cantidad, probablemente igual de caliente que en los primeros, pero en menor cantidad. Y eso quiere decir que logré transferir más calor al serpentín. Entonces son de media eficiencia. Como pueden ver, disminuyo el diámetro. Pero ¿qué sucede en los que tengo a la derecha? En la derecha tengo equipos de alta eficiencia, de 96% de eficiencia, donde la chimenea se reduce a 4 pulgadas. Tengo menor extracción de aire y una ventaja adicional es que esas chimeneas
son de PVC o de CPVC. No es que las podemos hacer así, casi que le diría que las debemos hacer así, porque nos va a permitir luchar contra un ambiente corrosivo que tiene la condensación. Recuerden que la condensación viene de la cámara. La cámara viene con un efecto de combustión donde vienen, si no vienen azufres, vienen, llamémoslo así, óxidos nitrosos. Cuando hacen contacto con la humedad, se convierten en un ácido. Y la verdad es que hasta el mismo acero inoxidable le hacen su daño. Entonces, lo que procuramos o lo que pretendemos es poner un tubo PVC porque primero, las temperaturas ya no son tan altas, incluyendo equipos que calientan a 60, 70, 80 grados, tenemos temperaturas de 40 y 50 grados en las chimeneas, porque hay un precalentamiento en la entrada de estos equipos que casualmente es quien le baja la temperatura a los gases que van para afuera. Bien, otra consideración de diseño que tenemos que tener son los ajustes de carga. Los ajustes de carga, o lo que le llaman el turn down radio, tiene que ver con la capacidad de poder ajustar la demanda dependiendo de la necesidad parcial que pueda tener el edificio o la necesidad en específico. Si tenemos un hotel y el hotel está en demanda máxima, pues vamos a poner los calentadores al máximo bien, pero ¿qué pasa cuando apenas se están empezando a bañar, cuando apenas se está empezando a ver una necesidad en un proceso de una industria? Pues yo puedo poner un equipo en carga parcial. Los equipos que no son condensantes normalmente tienen válvulas que van entrando en etapas y perfectamente es una carga parcial. Si tenemos 2 etapas, tengo un 50% de carga parcial. Si tengo 4 etapas, tengo un 25% de carga parcial. Pero si se necesita, si tengo una necesidad de un 60%, voy a estar encendiendo y apagando una tercera etapa, porque tengo 2 que me cubren el 50% y la otra va a estar subiendo de 60 a 75, 60 a 75, encendiendo y apagando. En ese caso, es muy interesante analizar el uso de calentadores que sean, llaman modulantes. Entonces, la válvula del calentador va a modular su apertura, su gas, en función del abanico que está empujando también el aire, garantizando siempre una mezcla de aire eficiente. Otra consideración de diseño. Tal vez voy un poco rápido, pero por favor vayan poniendo la información en el chat. Si tienen preguntas y terminando, si tenemos que volvernos a la imagen para repasar algunos de los temas, con mucho gusto. Otra consideración de diseño. Normalmente uno hace los números y dice, sí, el tanque que ocupo es de 200 galones y pongo un tanque de 200 galones. Y a veces hasta muy atrevido soy cuando vengo y utilizo en los tanques los que están acá en la izquierda. No es que no funcionen, porque sí funcionan, pero esos tanques por su construcción tienen en la parte de abajo llamémosle, la transferencia de calor principal está en la parte de abajo, aunque tienen un tubo central o a veces varios tubos centrales, bueno, varios tubos, la generación de calor está abajo, pero él se estratifica. Este tipo de calentadores normalmente, y por el volumen que desplazan también los tubos que están adentro, tienen una cosa que le llaman drawdown, que es ni más ni menos que la capacidad que puedo aprovechar del tanque y equivale más o menos a un 60%. En otras palabras, que si a mí mi tanque me da 100 galones, mi cálculo me dio 100 galones, yo tengo que tomar en cuenta que esos 100 galones se los tengo que sacar solo al 60% del tanque que vaya a escoger. O sea, mi tanque va a tener que ir más allá de ese tamaño. ¿Ya? Mientras que si utilizamos los sistemas que se les conoce como partidos, y aquí que no los engañe la imagen, este es el calentador que está aquí a la derecha. Vamos a ver si lo muestro.
segundito. Ajá. El calentador este que está aquí a la derecha, que se presenta que es tipo tanque, realmente él es tipo partido. En la parte de arriba está el calentador y en la parte de abajo está el tanque. Dice partido, quiere decir que el tanque está por un lado y el elemento que calienta está por otro. Este tipo de tanques tienen la capacidad de usar un drawdown más alto. Y aquí es donde se hace la diferencia muchas veces entre fabricantes. Hay muchos fabricantes que utilizan los sistemas sin bafle. El bafle es una especie de rejilla orientadora que permite que el agua se mantenga solo en el agua que se está recirculando se mantenga solo en cierta parte del tanque. Mientras que hay otros que el agua sale, choca y rebota por todo lado, que no tiene bafle, entonces todo el tanque está homogéneo. Y ustedes dirán, no, si es lo bueno que todo el tanque esté a la misma temperatura. Más o menos. Y no necesariamente tan bueno. Si tengo todo el tanque a la misma temperatura, quiere decir que voy a volver a pasar por el calentador agua que está más caliente, cuando lo que me interesa es que el agua que pase por el calentador esté más fría. ¿Para qué? Para tener más eficiencia en el calentador. La idea es recircular agua a una baja velocidad para que no me haga un torbellino dentro del tanque y me permita la estratificación. La estratificación, que es el depositar el calor en la parte de arriba del tanque, el frío en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si yo agarro frío y lo meto al calentador, me va a hacer más eficiente el proceso. Voy a tirar agua caliente despacio, ese calorcito va a agarrar para arriba y lo que está frío lo vuelvo a llevar hacia el tanque. Entonces, es importante tener en cuenta esto y por eso les digo que es consideraciones de diseño cuando vayan a seleccionar tanques, tomar en cuenta que los tanques tengan esta característica, entre otras de limpieza, como va a ser vitrificado o cementicio, pero esto es muy importante, que tengan ese bafle a la entrada. Les hablaba de los calentadores tipo tanque hace un ratito, porque este tipo de calentador, que es el que tenemos algunos en las casas que usamos gas, es el más económico. O sea, ese es el que hemos tenido por mucho tiempo, pero la eficiencia es mala y tiende a ser peor muy fácilmente. ¿Qué sucede? Tengo la llama en la parte de abajo calentando el fondo del tanque. Esa llama me va a permitir, y vamos a ver si me muevo para acá, un segundito, acá. Vamos a poner el apuntador. Ok, esta llama que está acá abajo me va a calentar la base del tanque y va a utilizar la chimenea. La chimenea tiene un retardador, hace que el aire se mantenga más tiempo en contacto con el agua. ¿Qué sucede? Resulta que esta chimenea, que este calor va haciendo que se den depósitos de minerales, los minerales que tienen el agua, se van a empezar a depositar tal como se muestra acá. Entonces, esos minerales son unos excelentes aisladores térmicos. Entonces, el calor que estoy teniendo yo en la parte de abajo va a empezar a cada vez ser menor esa eficiencia. Y es por eso que ese gráfico se ve acá, donde empieza a disminuir y a disminuir en función del tiempo, porque casualmente estoy llevando inclusive a una muerte prematura por fatiga térmica el material que está en la parte de abajo. Y es ahí donde ustedes ven que empiezan a gotear y tiene que ver con las soldaduras. Las soldaduras empiezan a gotear casualmente porque empieza a fatigarse térmicamente ¿cómo se llama? El material. Bien. El concepto que es más usado hoy en día es el concepto de recirculación, donde vamos a poner el tanque por un lado y el almacenamiento por el otro. Como les mostré o les dije anteriormente, en la figura de la izquierda, se ve que el tanque de almacenamiento está abajo y el calentador está en la parte de arriba. ¿Qué ventajas tenemos? Primero, no vamos a tener sedimentación en el calentador porque la velocidad pasa
pasa, por decirlo así, tan rápido dentro del calentador que no da chance. Esos calentadores ustedes lo ven por dentro y están brillantes siempre, casualmente porque se diseña con esa característica. Las partículas se van y se sedimentan en el tanque cuando entran a un punto de velocidad muy baja, con la ventaja de que ahí se pueden drenar y es como botar arena. Y a veces ustedes la ven como anaranjada o como color óxido, dependiendo del origen, a veces es blanco, pero eso ustedes abren y sale completa. Es muy fácil de sacar esa arena, pero porque se depositó y no hubo calentamiento. Si hubiera calentamiento, la solidificamos. Ahí es donde tenemos el problema. Ese tipo de sistemas, por cierto, mantienen esa vida útil todo el tiempo. Aquí tenemos tanques donde tienen, ya van para 20 años y cuando los abrimos por dentro, la capa de vidrio que trae adentro, porque trae un vitrificado, está intacto con el adecuado mantenimiento. Bien, seguimos hablando de consideraciones de diseño y como decía el título, haciéndolo bien desde un principio, tomando en cuenta todos estos valores. Y vamos a ver qué más tenemos en un sistema. En un sistema de agua caliente tenemos la salida de agua, tenemos el drenaje para poder vaciar el tanque, tenemos la entrada de agua fría al sistema, que esta varía y ahorita lo vamos a revisar, varía dependiendo del tipo que tengamos. Tenemos la conexión de la válvula de alivio y eso es muy importante. Vamos a tener válvulas de alivio no solo en el tanque, sino en los calentadores. Estas válvulas de alivio son del tipo, y como tal, no me lo brinqué al principio, estaba ahí, pero me lo brinqué, son del tipo de TIP, que le llaman temperatura y presión. Se disparan por presión y se disparan por alta temperatura. A diferencia de las calderas de agua, esas solo se disparan por presión, esas se disparan por temperatura, para proteger ya sea al equipo o a la gente. Vamos a encontrarnos, bueno, la de alivio del calentador que les mencionaba, el drenaje de condensados, que estos equipos son de alta eficiencia, este modelo es de alta eficiencia, entonces tiene drenaje de condensados. Y como les mencioné, estos condensados vienen muy ácidos, muy ácidos. Normalmente estos equipos los trabajamos y los instalamos con un neutralizador, es muy barato, es como una pieza de tubo o una caja que tiene su entrada y salida, y ese neutralizador tiene unas piedras adentro que basifican el producto. Duran mucho, pero la idea es que el agua al pasar por ahí se neutralice ese ácido y que podamos botar el agua tranquilamente al drenaje o a lo que sea. ¿Qué sucede? Si no la botamos, y eso va a un tanque séptico o va a una planta de tratamiento, estamos echándole ácido a esa tubería que va probablemente a matar las bacterias de su planta de tratamiento o tanque séptico. O peor, que ustedes lo boten a la tubería y la tubería sea de cobre, que hay tuberías de drenaje de cobre o de acero, y en cuestión de 1 año, 2 años, ya no hay tubería porque nos la comimos con el drenaje. Entonces debemos ponerle un kit neutralizador. En la entrada de aire para la combustión, la salida de la chimenea, la entrada de gases, y estos básicamente son las necesidades que tenemos. Dependiendo del modelo, hay unos que, bueno, aquí viene el sensado de temperatura, viene al tanque y del tanque va a los equipos. Y vienen algunos equipos vienen equipados ya estándar con una cascada. ¿Qué es lo que hace la cascada? Me va generando que vayan entrando de acuerdo a la necesidad. Entra uno, después entra el otro, después entra el otro. Cuando llega al 100% me entra el otro. Así podemos poner 8 equipos. Y entonces hacer muy grande la capacidad y jugar con esa modularidad, por decirlo de alguna forma. Y también con esa situación de que si pongo más equipos, aumento mi capacidad de respaldo en caso de que falle uno, pues me quedo con un porcentaje importante de respaldo. Los equipos vienen equipados con un switch de flujo para proteger el sistema. Vienen también con un montón de protecciones, vienen equipos con sensores, pero esos están internos del equipo, sensores de alta temperatura, sensores de flujo de aire, etc. Pero externamente, esto que vemos, está también la alimentación de las bombas. Las bombas tienen que tener una alimentación externa, pero esa alimentación externa debe ser controlada por el
equipo. O sea, el agua que viene de fuera, la electricidad que viene de fuera, debe entrar primero al equipo, no para alimentar el equipo, sino para que él pueda controlar a la bomba y decirle cuándo arranco y cuándo apago. O sea, lo que tiene el equipo es un relay operativo nada más. Y la alimentación eléctrica. Bien, y se insiste en el cuidado con los materiales de las tuberías. Vamos a ver, si vamos a usar PVC para las tuberías de drenaje, asegúrense sobre todo las de alivio, tengan cuidado porque cuando se dispara mucha presión y es obligatorio. Todos los arranques que nosotros presenciamos, decimos, señores, si la válvula de alivio no está conectada, nosotros no los arrancamos. O sea, tener un accidente es súper fácil. ¿Qué sucede? Tenemos un tanque frío, estoy haciendo el arranque del calentador. Al tener un tanque completamente frío y arranco el calentador, voy a empezar a calentar normalmente con tuberías cerradas. Al calentar, estoy aumentando el volumen del agua porque con la temperatura del agua se aumenta el volumen. Estoy aumentando la presión y el único punto de salida es la válvula de alivio. Si yo esa válvula de alivio que está acá, no la tengo aquí arriba, no la tengo debidamente entubada hacia un drenaje, voy a tirarle agua a extremadamente alta temperatura, estamos hablando de 60 grados Celsius perfectamente. Nosotros cuando probamos los equipos inclusive los llevamos a niveles más altos y esa válvula puede disparar y quemar a la gente. Entonces, definitivamente parte de la instalación es la válvula de alivio a su drenaje. Bien. Existen, ahora vamos a ver los diagramas de tubería, que esto es muy entretenido. Los diagramas de tubería difieren entre un calentador condensante de un no condensante. Veamos a dónde está la entrada de agua fría. La entrada de agua fría está en la tubería que va hacia el calentador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de que no queríamos que le llegara temperaturas bajas al calentador de agua, ¿cierto? Cuando no es condensante. Entonces, el agua fría tiene que entrar primero al tanque para mantener una temperatura mixta en el tanque y que cuando regrese esté por encima de los 130 grados Fahrenheit o 50 Celsius. ¿Ya? En esa condición, mi calentador me va a durar años. Si yo conecto el agua fría para que entre primero a este calentador que no es condensante, voy a tener presencia de condensación. ¿Qué pasa? Estos calentadores tienen intercambiadores de cobre. Son mucho más eficientes que los de acero inoxidable en transferencia de calor. ¿Qué sucede? El cobre es sumamente receptivo o se afecta mucho por el efecto con el tema de la corrosión. Al tener condensación, al tener fuego, al tener gases de combustión, tengo ácido. Y vean, es increíble cómo se pandea, cómo se corroe y sacarlo cuesta montones el óxido. Realmente es muy fácil ver, no ocupa uno que le digan, no, jamás, yo no lo ajusto, yo no bajo la temperatura, porque es obvio cuando un equipo está recibiendo agua por debajo de esa temperatura. Entonces, el agua fría entra al tanque primero y sale después del tanque y entra precalentada al calentador. Y es de baja eficiencia casualmente por eso, porque el agua que está entrando al calentador no puede entrar muy fría. Si entrara muy fría, yo le aumento la eficiencia al calentador. Aquí podemos ver, la imagen es similar a la anterior. Ahí se ve cortado, la imagen se ve cortada, pero el tubo realmente queda aquí. Hasta aquí está. Esto puede venir armado de fábrica, no lo pide, viene armado de fábrica sin una sola base. Y el calentador, el agua fría viene y entra por acá y entra directamente acá. Él sale, pasa por la bomba y entra al calentador. Inclusive, donde existe la posibilidad de que llegara agua fría, se pueden poner unas válvulas de 3 vías que permiten mezclar el agua que va hacia el calentador, de manera de que se garantice que ese calentador está con la temperatura mínima permitida. Aquí hay otro diagrama muy bonito también.
Y aquí les voy a hacer les voy a pedir que noten un tema de que hay 3 tubos. Ya los vamos a explicar, pero tenemos 3 tubos. Tenemos solo 2 calentadores, un tanque, pero tenemos 3 tubos. Nada más, ahorita vamos a hablar al respecto. Aquí vamos a tener, tenemos 2 calentadores que están conectados a un mismo tanque. Perfectamente válido y muy usado, porque los tanques es raro que se les dañe algo. Y el mantenimiento de los tanques es muy simple. Si no voy a hacer apertura del tanque, el mantenimiento es muy simple. Entonces, el tanque nunca se toma en cuenta para ese efecto. Quiero resaltar también lo que hasta ahorita estamos viendo en estas imágenes, como es un tanque de expansión, que ya vamos a mencionarlo más adelante. La entrada de agua fría nuevamente está ¿en dónde? Vea que no son condensantes. La entrada de agua fría está en la línea que va hacia el tanque, no en la que va hacia los calentadores. Las unidades condensantes son diferentes. Si ustedes ven el diagrama aquí en aumentado a la izquierda, van a ver que la entrada de agua fría, perdón, este es el anterior, este es el modelo del no condensante. Aquí teníamos la entrada de agua fría en la que va hacia el calentador, pero aquí tenemos la entrada fría, perdón, hacia el tanque. Y aquí tenemos la entrada de agua fría en la que va hacia el calentador. Como son condensantes, estamos notando que podemos meterle agua más fría al calentador, y entre más fría le mete el agua al calentador, más eficiente es mi proceso de calentamiento. Vuelvo a lo mismo, es más fácil calentar algo que está muy frío que algo que ya está caliente. Si tengo un mismo proveedor de calor, entiéndase una llama a una temperatura determinada, es más fácil calentar algo que está a 20 grados Celsius que algo que ya está a 60 grados Celsius. Tenemos entonces la entrada de agua fría y la salida de agua caliente, que siempre va a ser por la parte de arriba del tanque. Eso siempre va a ser así. Cuando tenemos, el anterior era un calentador y un tanque. Aquí vamos al mismo ejemplo que tuvimos antes, de 2 calentadores y un tanque, pero el que vimos anteriormente era con calentadores no condensantes. Este es con calentadores condensantes. Y vemos que el agua fría nuevamente se coloca a la entrada de los calentadores. El agua viene en esta dirección y va hacia los calentadores. Bien, les hablaba de los 3 tubos. ¿Qué sucede? Bueno, el sistema de 3 tubos se utiliza mucho para garantizar las temperaturas en los tanques. Si yo no hago un sistema con 3 tubos, puede que un tanque se me caliente más que el otro. Este sistema de 3 tubos se conoce como balance mecánico o retorno invertido, que consiste ni más ni menos en que al primero, vamos a ver, aquí este es un sistema de alta eficiencia. El agua entra por esta parte, viene por acá, va a ser calentada por los tanques, perdón, por los calentadores. El agua sale de los calentadores y vean lo que pasa. Primero entra a este tanque que está acá, y luego viene y entra a este otro tanque que está acá. Quiere decir que al primero que le estoy sirviendo el agua es al de la derecha, y al primero que le estoy recogiendo el agua es al de la izquierda. De manera de que no exista un camino más corto que el otro. Si yo hubiera venido por acá y me meto al tanque primero, y después vengo y me meto a este otro tanque de segundo, y le recojo primero a este tanque, el agua tiene una ruta corta, que es a través del tanque de la izquierda, y una ruta larga, que es a través del tanque de la derecha. Entonces, esto va a ser, y es muy importante que lo tomen en cuenta en todos los diseños, va a ser que el tanque de la derecha esté más frío que el tanque de la izquierda. Y créanme, notoriamente, estamos hablando que puede ser 10 grados de diferencia.
perfectamente he visto casos así. ¿Qué me toca hacer al final? Cerrarles una válvula para obligar a que exista una pérdida equivalente a la tubería, como si fuera una válvula de balance. Y decirle, no la abran a más del 75% para garantizarme que los dos tanques estén a la misma condición. Y eso es prueba y error. O sea, hay gente inclusive que han tenido esta cosa instalada así, que uno termina marcándoles poniéndole un marcador, decirle póngalo en esta posición. Cuando la cierre, la vuelva a abrir, póngalo en esta posición. Inclusive tenemos el caso como cuando son tipo tanque, aquí son tanque calentador. Cuando es un solo tanque, que él mismo trae el tanque y el calentador en el mismo, igual, el agua fría puede venir y entrar, entra aquí por la izquierda, alimenta los tanques y vean que el primero que alimenta es el de la derecha, pero al primero que le salen está la salida, al primero que le sacan el agua es el de la derecha. Esto nuevamente, retorno invertido o balance mecánico. Bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en este sistema de calentamiento de agua? Existe una terminología, por decirlo de una otra forma, o vamos a hablar básicamente de lo que nos vamos a encontrar en un diagrama de estos. Primero, la entrada de agua. La entrada de agua la tenemos, la que alimenta el agua fría. Recuerden que este sistema no es autopropulsado. No tenemos un sistema que bombee el agua. Las bombitas que están aquí son simplemente para recirculación. Es un sistema que va a venir presionado del sistema de presión constante o de la calle, viene a una presión ya determinada, va a entrar al sistema. Es un tanque que está hecho para trabajar, es un tanque certificado de ASME para trabajar a presión inclusive de 150 libras, y cuando alguien abra una llave y haya una demanda, él va a permitir que el agua fluya todo a través de él. Entonces, tengo una entrada de agua fría, también esa entrada de agua fría tiene que tener una válvula de retención, una válvula check, para que cuando haya un calentamiento, el agua no se me devuelva por ahí. Inclusive, cuando llega a faltar el agua, entiéndanse, cuando se va el agua que decimos, yo he visto sistemas que se drenan y se drenan por esa salida. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Entonces, ya aparece nuevamente el uso del tanque de expansión. El tanque de expansión lo que va a procurar es disminuir ese accidente que les hablé hace un rato, donde ese diferencial de volumen causado por el aumento de temperatura se vaya hacia un sitio que sea, que acepte, que tenga esa aceptancia, que es el nombre correcto del tanque, de lo que recibe el tanque, y que pueda almacenar esa agua mientras se ecualizan las presiones. Los tanques, los calentadores de agua, el tanque de almacenamiento, el cabezal o manifold, que es el que va a llevar el agua de entrada y de salida a los calentadores, tomando en cuenta que el primero en entrar o el último en salir, ¿verdad? También tenemos la salida del agua caliente, que ojo, tenemos una sola salida del tanque, pero podemos tener dos temperaturas diferentes. Ahorita vamos a ver ese asunto. La que es de alta temperatura y la que es de baja temperatura, que vamos a utilizar una válvula de mezcla. Y finalmente el retorno o los retornos, que dependen básicamente si tengo una o dos o tres temperaturas, 4 temperaturas diferentes podemos tener sin problema. Bien, el tanque de expansión, primero, la válvula check tiene que estar antes del tanque de expansión, si no, pues no va a tener ningún efecto. Pero hay que tener cuidado dónde ponerla, porque si lo pongo después de los retornos, no quiere decir que no vaya a funcionar. Este es un retorno, ¿sí? Si lo pongo aquí, si lo pongo a otro lado, estoy sometiendo al tanque de expansión a una temperatura. Recuerden que el tanque de expansión es una membrana o una vejiga de hule. O sea, exponerlo a altas temperaturas es acortarle su vida útil, aunque digan que está hecho para las 200, para 100 grados, ¿cómo es que se llama? Celsius, pero de cualquier manera lo estoy exponiendo a una condición indeseable. Entonces la idea es poner la válvula check e inmediatamente el tanque de expansión, porque si tengo algún flujo,
que incluya ese flujo. Si tengo alguna presión que me devuelva agua, pues que me la devuelva lo menos caliente posible. El tanque de expansión se calcula en función del volumen de agua caliente. Sin embargo, hay reglas de dedo, como existen para muchas cosas, como existen que 1000 BTU por pie cuadrado o por metro cuadrado, o etcétera. Existe también una regla de dedo que dice que son 4.5 galones en el tanque de expansión de aceptancia, no del volumen, porque los de vejiga, los tanques de expansión de vejiga, aceptan como el 50% del volumen del tanque. Los que son tipo vejiga, no de diafragma. Los de diafragma aceptan mucho menos, los de vejiga aceptan casi el 100%, tiene de aceptancia. Y entonces, esos 4.5 galones por cada 100 galones de agua almacenada, me garantizan un tamaño que me va a responder a ese volumen almacenado. Bien, esto era, ya lo habíamos mencionado, que el tanque de expansión que esté casualmente antes de la llegada del retorno. Recuerden que el retorno, la función del retorno es mantener las tuberías de agua caliente calientes. Las tuberías, vamos a ver, si alguien está en el piso 10, no va a esperarse que el agua llegue desde el calentador que está en el sótano, sino abriendo el tubo. O sea, no, tenemos que tener una tubería de agua caliente que viaja lo más cerca posible de las demandas de agua, y al final de esas tuberías tenemos que tener una recirculación que normalmente son diámetros muy pequeños, 3/4, 1 pulgada, que es suficiente agua para que me garanticen eso. Existe una forma de calcularlo que no lo estoy tomando en cuenta en esta presentación. Si alguien necesita información, nos contacta por favor y le compartimos los documentos. Pero básicamente lo que hay que hacer y cómo se calcula es determinar mi capacidad o pérdida de temperatura que voy a tener a lo largo de la tubería, y esa energía pues tengo que reponerla. Y es para reponer esa energía, uno tiene cierta cantidad de agua que tiene que mantener recirculando por todo el sistema. Igualmente acá, el manifold es importantísimo que lo dimensionemos con el diámetro correcto. Vean, hay sistemas que están para 2 o 3 pulgadas. Ustedes diseñan y dicen que la salida de agua está para 3 pulgadas. Entonces, las tuberías las ponen 3 pulgadas entre el tanque y el calentador, y tengan mucho cuidado porque no es así. Nosotros tenemos flujos de agua que perfectamente superan el diámetro o el caudal que ustedes van a mandar hacia el edificio. Por ejemplo, si tenemos calentadores, y como se ve acá en la imagen, en el cuadro, si tenemos calentadores, vean qué interesante, de 500,000 BTU, tenemos 4 calentadores, vamos a ocupar tuberías de 4 pulgadas. Y resulta que mi demanda de agua requiere un tubo de 3. Entonces yo necesito que estos tanques, que este manifold, vayan bajando. Si quieren irle reduciendo el diámetro, no hay problema. Pero en el punto donde estén los 4 calentadores llevando agua a una misma tubería, convergiendo hacia a una misma tubería, en ese punto la tubería tiene que ser de 4 pulgadas, porque si no, no voy a permitir que el agua me mande la cantidad que necesito para los calentadores. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Ahora, muchas veces me dicen, es que voy a tener un tanque, un calentador apagado siempre. Son 4, pero tengo uno siempre apagado porque es el respaldo. Ok, puedes diseñar como si fueran 3 nada más. Sin ningún problema puedes irte a diseñar como si fueran 3, pero operativamente tienen que darse cuenta que siempre debe haber uno apagado. No puede estar los 4 encendidos al mismo tiempo, porque eso va en detrimento del equipo. El equipo le va a empezar a pasar menos agua porque está compitiendo por pasar por una tubería más restringida, y eso va a hacer que las diferenciales de temperatura me aumenten. Si me aumentan los diferenciales de temperatura, empiezo a estresar el material. Y tengan cuidado porque ahí es donde empieza a morirse los equipos, su vida útil se empiezan a reducir. Son detalles que hay que tomar en cuenta, justamente como le dijimos, como decía el título de la presentación, haciéndolo bien desde el principio.
Bien, y casualmente para completar lo que les mencionaba, vean cómo, bueno, este es el Armor, por decir algo, es un modelo que se llama Armor de la marca Lochinvar, donde los calentadores requieren un caudal determinado, que es el de la derecha, y la temperatura esperada, la de la izquierda. Vamos a mostrarlo acá. Estas son las temperaturas diferenciales, o sea, que si tengo 16 galones por minuto pasando por el intercambiador, voy a tener un diferencial de 18 grados Fahrenheit. Si tengo en el de 151.000 BTU, si tengo el de 800.000 BTU, tengo 67 galones pasando por ahí y 24 grados de diferencial. Esto nosotros lo usamos constantemente para determinar si el equipo tiene la bomba buena o si la bomba no está tirando el caudal adecuado, o si tenemos alguna obstrucción, o si hay una válvula cerrada, etc. Igualmente, para los PowerFin, que no son de alta eficiencia, son de 87, tenemos una condición diferente. Y para los CopperFin, que son los de 85 y 82% de eficiencia, tenemos condiciones diferentes. Vean cómo aumentan los GPMs también en relación de los BTU. La otra parte que tenemos acá es un diagrama donde, que es muy común, este es el más común que yo he visto en la mayoría de las instalaciones. He visto 2 calentadores, 2 tanques. No es por nada especial, la verdad es que casi que es muy natural verlo así. Pueden ser más calentadores, más tanques, eso, no existe un número para eso. Pero este es casi que el más común. El suministro de agua fría, como este es de alta eficiencia, nuevamente el suministro de agua fría entrando a los equipos y la salida hacia los tanques. Lo que les mencionaba hace un rato, tener presente que podemos tener un calentador, es una forma muy económica. Vamos a ver, si tenemos un hospital donde nos piden el 100% de respaldo, o nos piden el N+1, realmente lo que nos piden, un N+1. Si yo tengo y me piden 2 millones de BTU y le pongo un calentador de 2 millones, tengo que poner otro calentador de 2 millones. Ahora, si yo pongo 4 de 500.000, tengo el millón de BTU, perdón, 2 de 500.000, tengo el millón de BTU. Puedo meter un tercer calentador que me da un N+1, estoy garantizando el respaldo y me está saliendo más económico. Y no solo eso, es más fácil, es más cómodo de instalar. Tengo, inclusive, hay modelos de estos que se pueden estivar, poner uno encima del otro. Entonces, eso ténganlo presente, porque es una solución de menor costo inicial. Nada, esto es un poco más, otra imagen donde tenemos igualmente el agua fría, que viene el azul, que viene entrando, entra directamente al tanque, no entra, o al tanque, entiéndase, a la tubería que va hacia el tanque, se mezcla con el agua, con la tubería roja, y entran hacia el tanque donde se precalienta. Eso es lo que nos permite, y me voy a devolver un segundo, viendo el gráfico de la derecha, trabajar en el gráfico que habíamos visto, pero en la zona donde voy a estar por encima de llegada a los calentadores, por encima de los 140 grados Fahrenheit. Ok, hasta aquí hemos visto solo calentadores de agua. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es un boiler? Un boiler no de vapor, un boiler de agua caliente, que puede ser también de vapor. Yo puedo utilizar tanques que tienen un intercambiador adentro y de esa forma calentar el agua que está dentro del agua potable. El agua fría viene, entra por la parte de abajo, se calienta con un intercambiador que está dentro del tanque y sale caliente. Este boiler no es para agua caliente, pero como lo hice pasar el agua a través de un intercambiador, me está funcionando como un elemento de calentamiento. Y este boiler también puede ser utilizado, aquí solo está el tanque, pero también puede ser utilizado para sus otras necesidades, como puede ser calentamiento de un proceso o calentamiento
calefacción de un edificio sin problema. De hecho, es muy usado esto en Estados Unidos, en los lugares muy fríos, donde el calderín, como le llaman, o boiler, hace la calefacción de la casa, pero también hace el calentamiento del agua. Bien, más ejemplos, y ya tendiendo al final de la presentación, más ejemplos de montajes de tubería. Aquí hay uno bien curioso. 4 calentadores, 4 tanques. Estos son no condensantes. Es no condensantes porque el agua va hacia los tanques, ¿sí? Y vean que este es nuevamente 3 tubos. El agua entra por esta parte y vea que todavía no ha entrado a ningún tanque. El agua entra por acá, no ha entrado a ningún tanque, sino que viene y le sirve primero a este tanque, después a este y por último a este. Y después le retorna en este orden hacia los calentadores. Y los suministros salen por arriba. Otra imagen que tenemos es cuando tenemos tanques de calentamiento donde tenemos el suministro de agua fría por la izquierda, llegándole a los tanques y saliendo de los tanques hacia la red. Aparece nuevamente la válvula termostática que ya voy a mencionarlas. Y la línea de recirculación, que siempre, las líneas de recirculación lo vamos a ver ya también en las próximas imágenes, cómo entran al sistema. Tenemos el caso de el tanque calentador. Recuerden que este modelo en específico, este que está acá, es tanque calentador. Pero ¿qué pasa si el volumen, digamos, yo requiero 300,000 BTU y esos 300,000 BTU los tengo en un tanque, un calentador tanque, y de repente me dicen que va a aumentar la demanda pico? Ojo, la demanda pico va a aumentar. El pico yo lo controlo con tanque de almacenamiento. No necesito comprar otro tanque. Digo, otro calentador. Lo que necesito es almacenar el agua que me va a luchar contra ese pico. Entonces, puedo hacerle un diagrama de tuberías donde voy a mantener caliente el agua que esté en ese otro tanque y vamos a suministrar el agua caliente del tanque principal, y tengo de respaldo también el almacenamiento que tengo en este otro lado. Entonces, y la línea de recirculación viene por acá, donde se nota acá la línea de recirculación, y la salida hacia el sistema está toda por esta parte. Entonces, vamos a utilizar un generador de agua caliente que tiene tanque y lo vamos a utilizar para calentar también el tanque que está al lado. Bien, les hablaba de las válvulas de mezcla. Las válvulas de mezcla es un elemento muy importante y a veces se pone cualquier válvula de mezcla. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el tema. Las válvulas de mezcla son muy finas con respecto al resultado de temperatura en la descarga, o deberían de ser muy finas. Hay válvulas que tienen un rango de operación muy alto. Normalmente hablan de 7, 8 grados de diferencia. O sea, cuando sale y viene una temperatura varía, ella trata de ajustarse, pero normalmente tiran diferenciales de temperatura muy altos. Estamos hablando de verdad de 7, 8 grados. Y eso es poco confortable para los usuarios, sobre todo cuando se trata de duchas. Está uno bañándose y de repente le llega el agua más fría y después viene más, que usted la ajusta y después le llega más caliente y está en ese jueguito. Las válvulas de mezcla deben ser de bajo y alto caudal. Este tipo de válvulas, como las que se presentan acá, tienen una válvula que trabaja a bajo caudal y una a alto caudal. Esta de alto caudal tiene unas válvulas check con cierta presión en el resorte que obliga que en bajas demandas el agua entre por la válvula mezcladora pequeña, que no tiene restricción. Entonces, en bajas demandas, la válvula mezcladora pequeña, que es mucho más precisa, le va a permitir garantizar ciertas temperaturas. Pero cuando la demanda es alta, esta válvula se va a encargar de ajustar. Esta válvula a demanda alta es más precisa que en demandas bajas. Entonces, un sistema como este que vemos acá, de válvula de mezcla,
puede garantizar una temperatura de un más o menos 3 grados Fahrenheit. El más o menos 3 grados Fahrenheit implica que es completamente imperceptible. Normalmente dice que las personas sienten cambios de temperatura cuando están bañando por encima de 4 grados Fahrenheit. Y esto garantiza tener una condición muy aceptable. Este tipo de válvulas es lo que nosotros recomendamos en sistemas de calentamiento donde ustedes podrían llegar a tener eso. ¿Qué pasa? Los sistemas instantáneos, ustedes tienen una demanda que varía de la potencia. Si yo tengo, por decir, un calentador eléctrico de casa, él me está entregando 10,000 watts de potencia. Y de repente vengo y abro un segundo tubo, él solo tiene 10,000 watts. Él no tiene cómo regular esa potencia de entrega. Entonces, si tengo 10,000 watts de salida y me aumentan el caudal, pues lo lógico es que pierda temperatura. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, se utiliza un sistema como este para garantizar la temperatura de salida, que no importa la demanda, siempre tenga una temperatura constante. Pero entonces obliga a estresar el sistema porque tenés un sistema de 12,000 watts produciendo temperatura muy alta, cuando es instantáneo, temperatura muy alta, para que al final la termines regulando con una válvula mezcladora. Entonces, por eso es que las compañías van a seguir tendiendo a usar el agua caliente con tanque, aunque sea un tanque pequeño, entiéndase pequeño, 200 galones, 250 galones. Hablemos de hotelería e industria. Y válvulas de mezcla, porque los tanques pequeños le permiten a ustedes generar mucha fluctuación de temperatura, pero por lo menos ese tanque de almacenamiento les va a permitir a ustedes disminuir ese efecto de sube y bajas de temperaturas, junto con una mezcladora. Ojo, se están ahorrando una plata en un tanque más pequeño, pero los tanques más pequeños implican que el calentador se tiene que hacer más alto, porque los tanques están hechos para vencer el pico, y el pico a veces es importante. Cuando yo reduzco el tamaño del tanque, tengo que aumentar el tamaño del calentador. Hay una relación directa. Entonces, al aumentar el tamaño del calentador, disminuir el tanque, perfecto. Estamos haciendo calentadores más grandes. El tanque es una masa de acero que ocupa mucho campo. ¿Estáis de acuerdo? Hay que disminuirlo, pero tenemos que agregar la válvula mezcladora como un resultado para un efecto final. Ahora, si lo quieren solo para lavar platos, a nadie le molesta si se subieron 5, 6, 7 grados. Pero si lo quiero para duchas o para donde va a ser sensible, es obligatorio el uso de una válvula de mezcla. Tenemos aquí un diagrama que puede confundir un poco, pero este es un diagrama de tuberías donde se ven los calentadores que están acá, por decirlo así, tipo tanque, calentadores tipo tanque, que están sacando el agua a una temperatura de 140, se almacena a 140, ¿sí? Y se va hacia el edificio a 140, la temperatura alta. Pero también puedo agarrar esa temperatura, pasarla por una válvula de mezcla y bajarla a 110 grados y mandarla a las duchas. Esto es muy usado en hoteles. Y sobre todo hoteles, porque el agua para las duchas y lavatorios la tienen que mandar a una temperatura donde no van a quemar a la gente. Pero resulta que tienen que mandar una temperatura más alta, de 140 y de 170 grados Fahrenheit, a las lavanderías y a las cocinas, ¿ya? Entonces, es muy importante que tome en cuenta que yo puedo almacenar a 140, a 170, no hay ningún problema, tirar una tubería a 140, tirar la mezcla y llevarla a 110 para las duchas. La recirculación, normalmente en las cocinas no se ocupa recirculación porque casi siempre está cerca de los calentadores, pero si ocuparan la recirculación que viene de 110 grados, que es esta que viene de acá, o sea, la que viene de las duchas, no entra al circuito de forma inmediata, entra primeramente al agua fría que va hacia la válvula de mezcla. ¿Lo ven acá? Y si la válvula de mezcla no ocupa, entonces el agua sigue y entra a los tanques. Mientras que el agua caliente, el retorno del agua muy caliente, esa sí entra completamente directa a los calentadores. Esa no se mete
al agua fría de la válvula porque ustedes podrían empezar a recircular agua muy caliente y mandarla a la ducha. Este es un ejemplo de calentadores y tanques por separado. Los calentadores llevan el agua a los tanques y se mantienen en recirculación. Solo se mantiene en recirculación. El agua fría entra al sistema, en este caso son de baja eficiencia, no condensantes. El agua fría entra a la tubería que va a los tanques y sale de los tanques hacia el edificio bajo el mismo concepto. 140 grados para la cocina y regresa a 110 a los tanques cuando vamos la de suministro a 110. Pero la diferencia entre el anterior diagrama y este es que los tanques eran los mismos calentadores y aquí tenemos calentadores por un lado y tanques por el otro. Y ahora viene la relación con los recuperadores de calor o con los sistemas de solares. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema solar, yo he visto instalaciones que el sistema solar lo meten también a los calentadores, a los tanques de los calentadores. Terrible, terrible. Eso se llama desperdiciar energía, porque estamos calentando el agua que estamos mandando a los calentadores. Debe existir, lo ideal es que existiera un intercambiador que separe los solares del sistema principal. Y debe haber un tanque de precalentamiento. O sea, el agua fría viene de la calle, entra. En este caso es sin intercambiador. Vamos a ver, lo menciono, no es el que recomiendo y ya vamos a ver un diagrama donde no lo incluye así. Pero hay instalados y hay muchos instalados, no ponen el intercambiador. Como el agua es suavizada, no tenemos problema no tenemos problema en la vida útil de los calentadores solares. Entonces el agua fría repone la necesidad de los calentadores de agua, calienta y entra al tanque. Y luego esa agua fría, que ya está caliente porque está recirculada desde los calentadores, es la que alimenta al sistema. Siempre se deja un bypass, pero se mantiene cerrado para que el agua fría no entre al sistema, sino que se obligue a pasar por el tanque de precalentamiento. En otras palabras, todo sistema solar o de recuperación de energía debe tener un tanque de precalentamiento. Debe, porque si no, vamos a agarrar y los calentadores los vamos a utilizar para disipar calor en lo que supuestamente es un tanque de aprovechamiento solar. Cuando tenemos un ejemplo, en este ejemplo, aquí sí pusimos, es igual al anterior, pero aquí pusimos un intercambiador. Hay un intercambiador dentro de este tanque. Entonces, el agua fría viene y entra al tanque, se calienta con el intercambiador de calor que viene ¿de dónde? De un sistema solar. Entonces, vengo de un sistema solar o de una recuperación de unos chillers, perfectamente. O sea, puedo agarrar y tener unos chillers y sacarle el de superheater de los chillers y calentar el agua, precalentar el agua con este intercambiador y de esta forma tener un tanque de precalentamiento. ¿Qué sucede? El agua le va a llegar a estos tanques a 30 grados. Bueno, pero es que cuando venía de afuera venía 15. Ahí hay 15 grados que yo no necesité gastar gas para hacer que el sistema me funcione. Entonces, tengo un ahorro energético y siempre considerémoslo un ahorro energético. El sistema solar nunca, y se lo digo, no es 1, ni 2, ni 3 los lugares que nos han llamado para decir, es que el agua no nos calienta, podemos poner un calentador de agua y va uno a ver y dice, sí, es que el que me vendió el sistema solar me dijo que no ocupaba calentadores a gas, que con eso él lo resolvía, que me alcanzaba. Y la verdad es que no le alcanzó porque hay épocas donde no para de llover. Tenemos temporales de 15 días, no hay tiempo de recuperación, no hay tiempo de almacenamiento. Y la verdad es que los sistemas solares y los sistemas de recuperación, inclusive de los mismos chillers, tenemos que considerarlos un ahorro energético. Nunca lo vamos a deber considerar como una garantía de almacenamiento. Entiéndase ¿qué pasa si los chillers se apagan? Entonces me quedo sin agua caliente también. Y no se trata de esa parte. Bien. Este es muy interesante porque este es el único tanque que yo les diría que les
les permitiría utilizar un solo tanque para recuperación de calor, entiéndase solar o chiller, y un sistema de suministro convencional. ¿Por qué? Bueno, porque este tanque no suministra el agua por la parte de abajo. El tanque, el agua fría se suministra a la mitad del tanque. Y aquí lo que vamos a tener es, inclusive podría llegar a decirse que se suministra por la parte de abajo, pero lo que tengo es un precalentamiento. Este sistema viene del solar, el agua se va a estratificar. O sea, realmente mi tanque de almacenamiento, y aquí es donde hay que tener cuidado, no es el volumen completo. Mi tanque de almacenamiento es la mitad del tanque, porque es lo único que yo puedo garantizarle la temperatura. El agua de abajo no la puedo garantizar. Depende de un sistema solar o de un sistema de recuperación. Es la parte de arriba la que yo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque viene de un boiler, viene de vapor, viene de una garantía de aceite calentado que tenemos en un proceso industrial. Lo pasamos por aquí y calentamos y garantizamos la temperatura ahí arriba. El de abajo se llama aprovechamiento y voy a precalentar el agua. Ahora, ¿qué pasa? Si ese precalentamiento es tan alto que me alcanza la temperatura, lo que va a pasar el de arriba es que no funciona, que es lo que andamos buscando, que el de arriba no funcione para poder ahorrar energía. Ahora, la parte bonita de este tanque es que también podemos ponerle el agua caliente de los calentadores de forma directa. Por ejemplo, este tanque que está aquí, podríamos ponerle aprovechamiento solar, calentamiento con vapor y calentamiento con tanques de agua caliente. Y usted va a decir, bueno, pero si ya tenemos vapor, ¿para qué voy a usar el vapor? ¿Para qué usar agua caliente si ya tengo el vapor? Recuerde que para producir vapor necesitamos unas condiciones o unas calderas que te van a trabajar al 75-80% en su mejor eficiencia. Va a andar por ahí. Mientras que estos calentadores pueden trabajar al 96% de eficiencia. Entonces, este señor que está aquí, podemos tenerlo apagado y calentar con este. Y cuando no haya agua caliente, utilizamos el vapor. Entonces tenemos 3 etapas de calentamiento. Tenemos el precalentamiento, los calentadores con tanques de agua caliente y un tercer suministro de energía que puede ser vapor. Ahora, si el vapor a mí me sobra, ocasionalmente tengo mucho vapor, pues entonces ¿para qué voy a gastar con los calentadores de agua si mi vapor me está saliendo gratis porque se lo estoy recibiendo al vecino y el vecino bota vapor aún más? El vecino tiene torres de enfriamiento donde condensa el vapor para poder volver a utilizarlo. No, yo le digo, páseme una tubería y yo le ayudo a condensárselo. Y se lo condenso sacándole calor para mí y me está saliendo gratis mi generación de calor. Y ahora sí, en las últimas 2 imágenes, quería compartirles esto como una alternativa de calentamiento de agua. Cuando tenemos un sistema de agua helada con torre de enfriamiento, tenemos un exceso de energía que estamos liberando al ambiente. Estamos teniendo un condensador que es el que saca calor, lo estoy sacando y tirándolo a una torre de enfriamiento. Pero ¿qué pasa si yo pongo por decirlo así, un chiller al revés, que se conoce como bomba de calor, que fue lo que le mencionábamos al principio como una alternativa? Si yo pongo una bomba de calor, donde voy a agarrar ese calor de descarga, concentrarlo y sacarlo por el condensador. Esas bombas de calor me producen calor y me producen calor aprovechando la energía de rechazo de cualquier cosa. Normalmente los que son de aire lo toman de ambientes muy calientes o de ambientes, pues, el aire, pero a los que podemos sacarle mayor capacidad es a los que vienen de un calor de rechazo, que aquí puede ser el condensador a 95 grados. Yo paso ese agua caliente por el evaporador, aprovecho esa energía y se la tiro a mi circuito. Perdón. Puedo tener agua perfectamente a 57, 60 grados Celsius, y esa temperatura luego la puedo levantar con otro calentador a gas si ocupo una temperatura mucho más alta. Pero esto me trae beneficios secundarios porque el calentador a gas no me va a trabajar tanto. Perdón un segundo. Ahorro
ahorro gas. Y usted va a decir, sí, pero vamos a gastar electricidad. Bueno, lo que pasa es que aquí vamos a gastar electricidad con un COP de 4. ¿Qué quiere decir un COP de 4? Bueno, o cercano a 4. Quiere decir que si yo le inyecto 1000 watts de energía, entiéndase, de corriente eléctrica, voy a producir 4000 watts de calor. Y usted va a decir que eso va contra todas las leyes. O sea, eso es, Dios guarde, o sea, eso no puede ser. Bueno, lo que pasa es que esos 1000 watts no los estoy utilizando para calentar el agua. Los estoy utilizando para mover un circuito de refrigeración que va a agarrar los 4000 watts de una tubería con agua caliente y la voy a concentrar y producir ese calor y la descargo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a tener una ventaja de ahorro energético. Esto sucede y hay mucha oportunidad de negocio de hacer esto en muchos hoteles y mucha industria donde tenemos el condensador evaporativo o la torre de enfriamiento a un lado y a la par la caldera. Y a la caldera que está consumiendo agua que viene de afuera. O sea, yo podría precalentar el agua que va a consumir la caldera y hacer que la caldera ahorre energía. Entonces, esta es una idea que se las dejo. Actualmente hay sistemas ya instalados. Este es un sistema donde tenemos un chiller con una bomba de calor al lado. El chiller está generando calor de rechazo. La bomba de calor genera el agua caliente. En este hotel en específico, la caldera está prácticamente apagada. Estamos alcanzando las condiciones con un valor adicional. Las torres de enfriamiento están botando menos agua o están consumiendo menos agua por condensación porque el agua les está regresando más fría. Por evaporación, digo. Entonces, el agua les está llegando menos caliente y entonces está evaporando menos. Entonces, pues básicamente, hasta aquí llegamos con esta presentación y no sé si resta alguna consulta o si ya empezaron a haber consultas. Si ocupan que nos revisemos alguna imagen en específico, con mucho gusto podemos hacerlo. Sí, Ernesto, ya tenemos consultas. La verdad ha sido bastante ilustrativa la presentación, así que comenzamos, damos avance con las preguntas. Nos hemos extendido un poco más en la presentación. Aquí la primera dice, aparte de ese equipo de 500.000 BTU, ¿hay de mayor capacidad? ¿Hasta qué temperatura máxima trabajan? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, primero, los equipos de agua caliente, dependiendo de las marcas, por ejemplo, hablamos de Lockheed Martin en específico, en generadores de agua caliente llegamos hasta 4 millones de BTU, que para lo que les guste la matemática y en valores estándar, 4 millones de BTU entre 33,000, permítame un segundo, lo estoy haciendo aquí mismo. Podemos hablar de alrededor de 120 caballos de caldera. Un calentador de agua es equivalente a 120 caballos de caldera, pero se pueden poner hasta 8 en línea. O sea, aquí multiplicamos la capacidad. Hablando de agua caliente. Y en calderas podemos llegar hasta 6 millones de BTU, como 170 o 180 caballos de caldera. Las temperaturas dependen del tipo de calentador. Para calentadores donde las temperaturas van a ser muy altas, nosotros recomendamos utilizar los que son de baja eficiencia, porque el acero inoxidable se estresa más que el cobre. Entonces, si estamos hablando de temperaturas de más de 75 o 80 grados, hablemos de 80 grados como límite, temperaturas de más de 80 grados, tenemos que irnos con los de baja eficiencia, o sea, los de eficiencia media, los de 85% de eficiencia, que también se pueden poner de forma modular. Esos de 85% de eficiencia son de 2 millones de BTU, creo, los más grandes. Y se pueden poner 8. Así que podemos llegar hasta 16 millones de BTU en un solo sistema, ¿verdad?
básicamente por ahí va. Y si no, pues los de baja eficiencia, los de eficiencia alta, de 75 grados Celsius para abajo, sin ningún problema se trabajan. No es que no funcionen, no es que no funcionen a alta temperatura. Sí pueden funcionar, pero vamos a cortarle la vida útil y la idea es no llegar a esos niveles. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué opinión le merecen los sistemas de calderas murales en cascada sin tanques de almacenamiento? Perdona, los sistemas de caldera, déjame para ver si puedo yo ver el chat acá, un segundo para ver. No lo puedo ver. ¿Los sistemas de caldera qué tipo me dice? Los sistemas de calderas murales en cascada sin tanque de almacenamiento. Vamos a ver, en cascada siempre lo voy a recomendar. Siempre. Lo que no voy lo que no me, lo que a mí en particular no me hace mucha gracia son el no tener tanque de almacenamiento por un asunto de estabilidad de temperatura. Ahora, la parte de murales es donde me quedo yo con la duda. No sé si son las de vapor. Tal vez murales se refiere, ya. Las murales se refiere a las de instantáneos, los calentadores instantáneos que van pegados en pared. Ok, yo particularmente los que son montados en pared o entiéndase calentadores instantáneos, vuelvo a lo mismo. El problema es esa estabilidad. Necesitamos agregarle ¿cómo es que se llama? La válvula de mezcla, que eso es muy importante. Una válvula de mezcla no es económica, pero deben llevar porque no van a garantizarle una temperatura de salida. Y cuando se seleccionen esos tanques, o sea, si el calentador es, por decirle algo, de 2 millones de BTU con un tanque de 1000 galones, por decir algo, para un hotel, los calentadores instantáneos no pueden ser de 2 millones de BTU. Tenemos que aumentar, tenemos que hacer un cálculo donde desaparecemos los tanques y ese tanque es muy importante. O sea, para que se den, aunque no vamos a decir que es lineal, podemos decir que si yo divido el volumen del tanque en 2, prácticamente tengo que aumentar el caudal, el volumen, la capacidad de calentamiento en 2. O sea, tenemos que suplir ese pico. El gran problema es el pico instantáneo. Y un asesino de ese pico son, por ejemplo, las tinas o las duchas de alto caudal o las demandas de alto caudal. Cuando yo abro para llenar una tina, es una cantidad de agua que está saliendo que el calentador tendría que ser muy grande para poder pasar de 15 grados que tengo en la temperatura del agua a llevarla a 100, bueno, serían a 60 o a 50 grados Celsius, y eso es mucha energía. Estamos hablando de que se llenan a 8 o a 10 galones por minuto, y no es una demanda a la vez, son varias. Entonces, aunque Lockheed los tiene, ellos mismos dicen, recomendamos ciertos asuntos, ¿verdad? Un correcto dimensionamiento y también una válvula de mezcla a la salida para garantizar esas diferencias de temperatura que los aparatos necesitan regular, ¿verdad? Listo, Ernesto. Quedó claro. Una consulta adicional. ¿Cuáles serían los beneficios de estos equipos, de esta nueva tecnología, pero ya a nivel de instalación respecto a los sistemas convencionales? Bueno, lo que pasa es que los sistemas convencionales han variado mucho en muy poco tiempo. Hablemos de que yo todavía me encuentro hoteles trabajando con vapor, calentando agua, y el 80% de su gasto es agua y el resto lo utilizan para lavandería y otras cosas. Contra eso es burro amarrado contra tigre suelto. ¿Qué sucede?
el calentamiento de agua con vapor es llevar a una condición energética muy alta y para utilizarlo realmente a una condición menor. O sea, la verdad es que ¿para qué voy a ir tan lejos para regresarme si puedo llegar al punto en específico? Entonces, teniendo claro eso, la ventaja es, con esto voy a tener mayor ahorro energético y también con respecto al vapor, no tengo que preocuparme por la parte de cumplir con reglamentos que me piden, a veces me piden distancias, etcétera. Los calentadores de agua casi no ocupan espacio, son muy pequeños, tienen muchas ventajas con respecto al vapor. Y con respecto a otros sistemas que no necesariamente sean vapor, lo que promovemos son los de alta eficiencia, definitivamente es el consumo, disminuir el consumo y la facilidad que tienen para acomodarse al aprovechamiento de calor. Como son modulantes, no están encendiendo y apagando, simplemente están encendidos pero en bajo consumo. Y entonces esto permite de que si tengo aprovechamiento de calor que vienen de cualquier otro lado, el equipo se ve beneficiado sin entrar en una fase de estrés de que me llegó agua caliente y después agua fría, agua caliente, agua fría, y empiezan a estresarse. Entonces, básicamente el tema perfectamente podría decir que va por ahí el asunto. Y a nivel de, digamos, el espacio que demandan, el tipo de cimentación o bases que requieren, o la carga eléctrica con que trabajan, ¿hay algún beneficio? Definitivamente, bueno, con respecto al espacio, las huellas son súper pequeñas y la mayoría de estos equipos vienen en posición vertical. Entonces, sobre todo los de alta eficiencia. Entonces, son equipos que permiten mucho ahorro de espacio. Normalmente, donde entra una caldera, entra el doble de capacidad de encalentamiento de agua. Eso por un lado. Y con respecto a seguridad, aumenta montones la seguridad porque no estamos expuestos en el caso a vapor. Y son equipos que vienen con todas las normativas. Todos estos equipos están certificados para trabajar inclusive con los códigos, por ejemplo, el californiano, que es de los más exigentes que existen en el mercado por todas sus condiciones, tanto de fuego como posibilidad de explosión, etcétera. Entonces, sí, muchas ventajas. Y en consumo eléctrico, pues es mínimo, porque la parte aquí eléctrica es la de control del equipo, más el ventilador o el abanico que mueve el aire y una bombita pequeña que es la que recircula entre el tanque y el calentador. Listo. Ernesto, otra pregunta por acá. ¿Cómo lograr que tanto empresarios como profesionales de diseño se involucren en la recuperación de calor? ¿Qué puede hacer Lockheed Martin al respecto? Ya ciudades como Boston y San Francisco en Estados Unidos han cortado el suministro de gas a las casas. Bien, buena pregunta también. Actualmente Lockheed Martin tiene en la página, ustedes pueden entrar y pueden ver toda la información que está ahí, pero Lockheed Martin también tiene una universidad que se llama Lockheed Martin U, o sea, la misma, se escribe Lockheed Martin, como se ve ahí abajo, Lockheed Martin, pero si ponen lockheedmartin.com, encuentran lo que ellos le llaman la Universidad de Lockheed Martin y vienen un montón de cursos y un montón de información que es aprovechable, tanto a nivel de equipo, eso no ocupan más que inscribirse para que conozcan al respecto. Y viene información de los equipos. Nosotros particularmente es el trabajo nuestro, Carlos, andar promocionando el ahorro energético, el aprovechamiento de energías, la combinación de tecnologías, porque muchas veces el que hace agua caliente no se habla con el que hace agua helada y allí hay un hueco que nosotros llenamos perfectamente donde podemos combinar las dos áreas y hacer el beneficio para los dos, porque los dos se ven beneficiados. Entonces, ojalá si a la persona que hizo la consulta, si cree que exista una posibilidad de que participemos de algún lugar o con alguna entidad, colegio de ingenieros, asociaciones de ingenieros, asociaciones o entidades que se dediquen al ahorro energético y que vea posibilidad para que lo hagamos, pues es nuestra participación ahí
la que va a ayudarles y con muchísimo gusto estamos para eso. Y otra cosa que mencionaron por ahí, creo, anteriormente era el combustible. Estos equipos funcionan con gas natural y con LP. ¿Por qué Lockheed Martin no se ha movido al diésel? Porque no es posible tener equipos de alta eficiencia con ese combustible. El tipo de quemador no permite llegar a altas eficiencias. En cambio, el gas natural y el gas LP se mueve en esa línea. Igualmente, las bombas de calor, pues sería eléctrico. Pero volvemos a un sistema donde es un eléctrico 1 a 1, pues sí, Lockheed Martin tiene un tanque con una resistencia, que eso es 1 a 1, pero podemos hacer tanque con bomba de calor, que eso es 4 a 1, y volvemos nuevamente a la mentalidad de Lockheed Martin, que es empujar equipos de alta eficiencia, equipos que nos permitan mayor ahorro operativo. Listo. Por acá también consultan, ¿cómo determino el caudal y presión de la bomba de recirculación de agua entre el calentador y el tanque? Y adicionalmente, recomendar marca y modelo de bomba para agua caliente para consumo humano. Perdona, Carlos, vieras que aquí se vino un aguacero y estoy con escándalo, pero estoy viendo aquí las preguntas. Dice, ¿cómo determino? Creo que es esta la que me está leyendo. ¿Cómo determino el caudal y la presión de la bomba de recirculación? Esa es, ¿verdad? Y abajo la complementa. Ah, ok, perfecto. Dice, ¿cómo determino el caudal y la presión de la bomba de recirculación de agua entre el calentador y el tanque? Normalmente el fabricante ya tiene la bomba y suple la bomba para una condición donde el tanque no esté separado más de 15 metros lineales de tubería entre calentador y tanque. Sin embargo, en las tablas de mantenimiento, en las tablas del manual de mantenimiento y de instalación, ahí está. Si nos vamos a la página web de ellos y nos vamos y buscamos el manual de ellos, ahí dice específicamente que el calentador tal para este caudal me va a dar un delta T de tanto y el caudal es tanto. Y entonces uno puede seleccionar la bomba en caso, y me pasó, donde pusieron el tanque a 50 metros de distancia entre el calentador y el tanque, habían 50 metros, y bueno, era el único espacio que había, entonces hubo que modificar la bomba para mandarla para garantizar el caudal que se moviera hasta el tanque allá al fondo. Pero eso básicamente es ahí. Y la marca y modelo de las bombas ya vienen con el calentador, pero y yo le diría que no habría que complicarse mucho, pues en ese caso, conversar con el proveedor de los equipos, Lockheed Martin, nosotros directamente le ayudamos y lo asesoramos con Saega a poder, o sea, a seleccionar la bomba adecuada en caso de que se llegara a ocupar. Gracias. Y para ir ya cerrando, facilidades de mantenimiento de estos equipos. Facilidades de mantenimiento, eso es bellísimo, pero perdón que los diga así, lo que pasa es que a mí me ha tocado ver de todo y sufrir de todo. Parte de la experiencia que tengo también es en servicio y es súper accesible. Son todos estos equipos, inclusive los de baja eficiencia, son muy accesibles. Todas sus partes son desmontables. Un cambio de intercambiador que podría ser lo más difícil que pudiéramos llegar a hacer, se hace todo por el frente del equipo y lo que hay que hacer pues es soltar tornillos, soltar tapas y extraer el intercambiador en el peor de los casos. El mantenimiento es muy sencillo, es realmente sencillo, son tornillos, son obviamente de cuidado y para los que estén interesados, Fábrica también ofrece cursos. Sin embargo, pues AEC tiene toda su gente entrenada en este tipo de equipos y les diría que en primera instancia, pues que se refieran con nosotros en SAEG y ver la forma de que podamos ayudarles con esto. Ya, ¿y cuál es la vida útil de los equipos? Y si toca hacer un overhaul o un mantenimiento mayor, ¿qué elementos toca cambiar?
Bueno, yo les voy a hablar de una experiencia que tengo en la iglesia de los santos de los últimos días, algo así que le conocemos como los mormones. Hay un calentador que le vendimos hace 22 años y ahí está funcionando. Ya no es no es de alta eficiencia, pero está impecable. Tiene un mantenimiento súper metódico y lo que tuvimos que hacer fue pintarlo porque estaba deteriorado por fuera, pero lo pintamos, lo arreglamos, no lo quieren cambiar, lo tienen casi que como una pieza de museo. Y casualmente hace poco requirió del ventilador, el ventilador se le dañó y la fábrica lo tenía. Ya, la fábrica lo tenía. Entonces, aunque la fábrica garantiza al menos por 10 años las partes, es interesante que la experiencia que tenemos en un modelo en específico, que era un Copperfield 2 de 400.000 BTU, está funcionando y con una apariencia, la verdad, muy buena. Entonces, sí, no he visto reemplazos de equipos aún más. El Hotel Marriott recientemente reemplazó unos acá donde tuvo, hace 20 años instaló unos de baja eficiencia, los reemplazó hace 10 años por unos de media eficiencia y casualmente 10 años después está reemplazándolos por unos de alta eficiencia, pero más por un asunto de mejorar condiciones que por el mismo equipo, porque los equipos siguen operativos. Ya, solamente como referencia, añaden al comentario del ahorro energético de que hay ya un diseño que hicieron en Torre Tron, en Panamá, y recibieron gran respaldo del equipo de Lockheed Martin. Están a la espera de la reactivación del mercado, pero digamos que es un caso de éxito que mencionan, ¿no? Perdón, ¿cómo fue lo último, Carlos? ¿Me dijiste? Que es un caso de éxito, ¿no? Que están mencionando. Sí, correcto. La verdad es que el enfoque de Lockheed Martin siempre va a ser empujar hacia la tecnología. Es una compañía que es seguida por las demás compañías y lo que Lockheed Martin hace, las demás probablemente andan viendo hacia dónde va para buscar ese norte. Y yo les diría que apuntarse a trabajar con ellos definitivamente es algo que les va a durar por mucho tiempo y siempre va a tender a la mínima, al mínimo consumo posible, básicamente. Listo, Ernesto. Yo pienso que ya hemos llegado al límite del tiempo que planeamos. Hay algunos comentarios que siguen llegando que seguramente lo podemos atender al interno. Pero igualmente comentarles en la invitación que hemos enviado está el mail de contacto. Bueno, aquí está el de Ernesto y en la invitación el mail corporativo del área de marketing, donde con cualquiera de los dos medios pueden contactarnos y podemos atender esas preguntas que hayan podido quedar pendientes. Igual cualquier necesidad futuro que tengan. Agradecemos a todos la participación, especialmente a Ernesto por compartir su conocimiento y experiencia a lo largo de Latinoamérica en este tipo de soluciones y a Jennifer, que es la responsable del área de marketing de SAE y que muy diligentemente siempre se encarga de la programación y planeación de estos eventos. Perfecto, ¿no? Y de mi parte, pues también agradecerles que me hayan invitado. Jennifer, como siempre, luciéndose ahí con la organización. Es la voz en off detrás de todo esto. Y a la orden. Cualquier cosa, estamos ahí para servirse. El correo, Jennifer, tal vez me lo recuerdas, customerservice@site.com, ¿cierto? Correcto. Customerservice@site.com. El personal mío es ernestoquiroz@site.com. Lo que pasa es que a veces ando un poco enredado y una lista de pendientes ahí que afectan, pero cualquiera de los dos y los remitimos hacia la persona que más rápido les puede atender.